Evangelio de hoy martes 22 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 11 al 18. En aquel tiempo, estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: Mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie. Pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rapuní, ¿qué significa, maestro? Jesús le dice: No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero, ande, ve a mis hermanos y diles: Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María se encontraba llorando fuera del sepulcro, sumida en el dolor, la incertidumbre y el desconcierto, pues el cuerpo de su Señor no estaba. Y con cada lágrima que caía sobre la tierra humedecida por la madrugada, se entrelazaban el duelo humano por una pérdida irreparable y el anhelo espiritual de una presencia que no había desaparecido del todo, aunque sus ojos no la alcanzaran a ver. En aquel instante en que se asoma al sepulcro y ve a los dos ángeles, se nos revela la profundidad del misterio de la fe. No hay vacío que no sea habitado por lo divino, cuando el amor ha sido verdadero. Y es que María, tan humana en su duelo, tan profundamente fiel en su búsqueda, representa a cada alma que ha perdido algo sagrado, que ha experimentado la oscuridad del sábado santo en su interior, donde todo parece detenido y el consuelo escaso. Sin embargo, su insistencia, su permanencia junto a la tumba, nos habla de una esperanza que no se rinde, una fidelidad que no desiste, una necesidad espiritual que desafía la lógica de la muerte, y se atreve a buscar aun cuando todo parece haber terminado. El llanto de María resuena como un eco de tantos corazones que han experimentado la ausencia de lo amado, pero también como un llamado a no conformarnos con las evidencias del mundo, porque lo esencial no se ve con los ojos materiales, sino con la mirada encendida por la fe. Ella mira sin reconocer, escucha sin identificar. Y solo cuando Jesús la llama por su nombre, se produce el milagro de la revelación. Ese instante donde lo invisible se hace presencia viva y transformadora. Hay una profundidad insondable en ese sencillo María pronunciado por Jesús. Porque no es una palabra más, sino una llamada al corazón. Un reconocimiento de la identidad profunda. Una convocatoria al reencuentro con el sentido, con la verdad, con el amor que ha vencido a la muerte. Y entonces, como despertando de un sueño, María le responde Rabboni. Y en ese título de maestro no solo hay reconocimiento intelectual, sino una adhesión existencial a quien le ha devuelto la vida al alma. La escena es íntima, delicada,
profundamente simbólica. El resucitado no se le presenta primero a los poderosos ni a los eruditos, sino a una mujer sencilla, a quien había sido liberada del mal, y que ahora es digna de contemplar la plenitud de la vida nueva. Este gesto de Jesús trastoca todos los esquemas, y nos recuerda que la gracia divina se manifiesta en lo inesperado, en lo marginal, en quienes aman con radicalidad. Jesús le dice: no me retengas, y esa frase, aparentemente fría, encierra una enseñanza espiritual de gran profundidad, porque nos invita a no aferrarnos a las formas antiguas, a no querer conservar al resucitado en los moldes del pasado, sino a dejarnos transformar por la novedad del espíritu, que va más allá de lo tangible, que impulsa hacia la misión, que hace del encuentro una partida, y no una permanencia estática. La misión de María es clara: anunciar a los discípulos que ha visto al Señor, convertirse en testigo de lo invisible, en profetisa de la resurrección, en voz de la vida donde reinaba el silencio de la muerte. Y ese envío no es solo un acto funcional, sino una consagración de su experiencia interior. Un testimonio viviente de que el amor de Dios no se queda encerrado en sepulcros, sino que rompe lazas, desplaza piedras y abre horizontes de eternidad. Este pasaje nos confronta con nuestras propias búsquedas, con las veces que, como María, lloramos ante los sepulcros vacíos de nuestras esperanzas, sin darnos cuenta de que el resucitado ya está a nuestro lado, hablándonos en lo cotidiano, en lo más humano, en los llamados personales que nos recuerdan quiénes somos a sus ojos, y nos impulsan a vivir con nuevo. Y cuando María reconoce a Jesús, no solo recobra la alegría, sino que sufre una transformación interior. Pasa de la tristeza a la misión, de la pérdida al testimonio, de la oscuridad al anuncio. Porque el encuentro con Cristo no deja a nadie igual. Siempre tiene una dimensión de envío. Siempre implica un salir de uno mismo para dar lo recibido. La elección de María como la primera testigo no es casual ni anecdótica, sino profundamente reveladora de la lógica del reino, donde los últimos son los primeros, donde el amor es más fuerte que el poder, donde la fidelidad supera la fuerza, y donde lo femenino tantas veces relegado es elevado como portador de la noticia más grande que ha recibido la humanidad. Cristo vive. María Magdalena nos muestra también cómo el camino de la fe no siempre es lineal ni inmediato, sino que muchas veces transita por la niebla del no reconocimiento, por la confusión de lo inesperado, y por la oscuridad del dolor, hasta que la palabra nos toca en lo más profundo, nos llama por nuestro nombre, y, de repente, toda la realidad cambia. Porque el corazón ha sido despertado por una presencia que lo llenó todo. En ese María pronunciado con ternura infinita se condensa toda la pedagogía divina. Dios no grita, no impone, no abruma con estridencias, sino que se acerca con delicadeza, respeta el dolor, entra en el corazón con suavidad, y pronuncia nuestro nombre con la autoridad del amor que nos ha creado. Nos ha sostenido y ahora nos redime con su victoria sobre la muerte. Y esta escena nos recuerda que, aunque a veces no lo veamos, Cristo está presente, caminando con nosotros, haciéndose el encontradizo, susurrando su presencia en medio del caos y del llanto, esperando pacientemente que lo reconozcamos. No desde la lógica humana,
sino desde la sensibilidad del amor que ha sido transformado por la fe. La resurrección no es solo un acontecimiento externo que celebramos como recuerdo litúrgico, sino una realidad viva que tiene el poder de reconfigurar nuestra existencia, de sacarnos de los sepulcros de la tristeza, la desesperanza, el pecado y el miedo, para lanzarnos a vivir con un corazón renovado, abierto a lo imposible y fiel a lo invisible. María, al convertirse en el apóstol de los apóstoles, nos enseña que todos estamos llamados a ser testigos del resucitado, a hablar de lo que hemos visto, sentido y vivido, a compartir con el mundo no ideas abstractas ni doctrinas frías, sino la experiencia concreta del amor, que vence la muerte y da sentido a todo lo que somos. Hay algo profundamente conmovedor en esa escena en la que ella quiere abrazar a Jesús. Y él le pide que no lo retenga. Porque en ese gesto se revela que el amor verdadero no encierra, no acapara, no se apropia, sino que deja libre. Acompaña con respeto, se transforma en impulso para la misión. Se hace fecundo en el desprendimiento. Este texto también nos recuerda que los momentos de más profunda oscuridad pueden convertirse, si los atravesamos con fe, en el lugar donde se nos revela la vida nueva. Lo que parecía un final es en realidad un comienzo, o que parecía una pérdida se transforma en plenitud. Lo que parecía una derrota se convierte en victoria. El Evangelio de Juan nos lleva así por un camino de transformación espiritual, en el que la relación con Cristo no se limita a lo físico, sino que se profundiza en la interioridad, en la comunión mística, en la experiencia que va más allá de los sentidos, y se afianza en la certeza del corazón que ha sido tocado por la gracia. María Magdalena, que lloraba desconsolada al inicio del relato, termina siendo portadora de la esperanza más grande. Y ese cambio no sucede por magia, sino por encuentro. El cristianismo no nace de una doctrina, sino de una relación personal con el resucitado, que se hace presente en nuestra historia concreta y nos transforma desde dentro. No es un ángel quien le anuncia la resurrección, sino Cristo mismo, lo que subraya que Dios no delega el consuelo más importante, sino que se hace personalmente presente, que Él mismo quiere encontrarse con nosotros, mirarnos a los ojos, llamarnos por nuestro nombre, y ofrecernos su paz, su luz, su victoria. A través de María, el Evangelio nos exhorta a mantenernos junto a los sepulcros de nuestra vida con una esperanza firme, sabiendo que el resucitado puede manifestarse en cualquier momento, y que el dolor, por más intenso que sea, puede convertirse en espacio de revelación y de resurrección si permanecemos fieles y abiertos. La invitación es a no abandonar la búsqueda, a no resignarse ante el vacío, a no dejar que la tristeza cierre nuestro horizonte. Porque si algo nos enseña esta escena, es que el resucitado se hace presente en los que aman, en los que esperan, en los que perseveran más allá del desconsuelo. María representa a toda la humanidad herida, que busca sentido, que anhela consuelo, que necesita una voz que la llame desde el otro lado del dolor, y que solo puede ser consolada plenamente cuando reconoce que ese Jesús que creía perdido está vivo, y se le entrega de nuevo, pero de una manera más profunda, más espiritual, más eterna. Este texto nos también llama a purificar nuestra fe, a no aferrarnos a las formas pasadas,
A permitir que Cristo nos revele nuevas maneras de encontrarnos con Él. De servirle, de anunciarle. De vivir desde la lógica del reino. Y no desde nuestras expectativas humanas limitadas. Es importante notar cómo María no se guarda la experiencia para sí. No la convierte en un tesoro privado. Sino que corre a compartirla. Que no puede callar lo que ha vivido. Que entiende que el gozo solo es auténtico cuando se convierte en anuncio. En don, en servicio, en testimonio fecundo. Su carrera hacia los discípulos no es solo física, sino también espiritual. Es el símbolo de una fe que se pone en camino. Que no se queda detenida en la contemplación, sino que se lanza a la misión con la fuerza de quien ha sido tocado por el amor divino. Y no puede vivir como antes. La escena, con toda su belleza y profundidad, nos habla también de cómo debemos estar atentos a los signos del resucitado en nuestra vida. En las palabras que nos llegan al corazón. En los encuentros inesperados. En la fuerza interior que brota en medio del dolor. En la certeza que no se explica pero que transforma. Así como Jesús se manifestó a María, también quiere manifestarse a nosotros. No solo en los momentos de gozo, sino también en nuestras lágrimas. En nuestros duelos, en nuestros silencios. La clave está en permanecer, en no irnos. En seguir buscándolo aunque parezca ausente. Porque entonces, tarde o temprano, lo reconoceremos. Cuando María escucha su nombre pronunciado por Jesús, algo se rompe dentro de ella. Pero no en el sentido de destrucción, sino de apertura. Como si su alma hubiera estado encerrada tras las rejas de la tristeza. Y, de pronto, esas rejas se deshicieran al sonido de una sola palabra. Su nombre en labios del Maestro. No fue un discurso teológico lo que la iluminó. Ni una explicación profunda sobre la resurrección. Sino un simple gesto de amor, una mirada. Una voz que la conocía desde siempre. Que había estado con ella en cada paso de su vida. Y ese reconocimiento, ese María dicho con ternura, fue suficiente para que su mundo entero cambiara. Nos habla este Evangelio de una resurrección que no es genérica ni lejana, sino profundamente personal. Cristo resucitado no aparece en la distancia, como una figura gloriosa que impone reverencia, sino que se hace cercano. Se queda junto al corazón que llora. Camina entre los sepulcros de nuestros fracasos. Y se manifiesta en la intimidad del alma. Es una resurrección que no anula el dolor vivido, pero lo transfigura. Que no borra las lágrimas, pero les da sentido. María no deja de ser quien era. Pero a partir del encuentro con Cristo vivo, todo su ser se ve iluminado por una nueva misión. Una nueva mirada, una nueva esperanza. Aquel no me toques que Jesús le dice. Lejos de ser un rechazo. Es una invitación a comprender la profundidad del amor. Que ahora ha de vivirse de otra forma. María quería retenerlo con los sentidos. Aferrarse a lo que conocía. Volver a las formas del pasado. Pero Cristo resucitado le muestra que la fe verdadera no se fundamenta en lo que se puede tocar sobre ver, sino en lo que se cree con el corazón transformado. Le pide que su amor crezca, que se ensanche, que se vuelva universal. Porque Él ya no está limitado por el tiempo ni el espacio. Y su presencia es ahora más real que nunca, aunque invisible.
Este detalle nos invita a madurar también nuestra propia fe. Nos aferramos quizás a imágenes antiguas de Dios, que ya no sostienen nuestro caminar. Esperamos señales sensibles. ¿Cuándo Cristo quiere hablarnos en lo profundo del silencio? Buscamos a Jesús entre los muertos, entre lo que ya fue, en lugar de abrir el corazón al Dios vivo, que se manifiesta en lo nuevo, en lo impredecible, en lo misterioso. La Pascua nos llama a dejar los sepulcros, a soltar lo que ya no da vida, y a correr al encuentro del resucitado que siempre nos sorprende. La figura de María Magdalena nos recuerda también que el Evangelio comienza muchas veces en los márgenes. Ella, considerada en su tiempo como alguien sin autoridad religiosa, es la primera en ver a Jesús resucitado, la primera en recibir su palabra viva, la primera en ser enviada a anunciar la noticia más grande de la historia. Dios no elige a los poderosos ni a los sabios según el mundo, sino a los que han sido transformados por el amor, a los que han llorado, a los que permanecieron fieles cuando todos huyeron, a los que aman más allá de la lógica. Y en esa fidelidad silenciosa de María se refleja también la fidelidad de tantas personas que, día tras día, sin protagonismo ni aplausos, permanecen junto a los que sufren, acompañan a los que lloran, sirven con humildad y esperan contra toda esperanza. Ellas también son las que, como María, ven primero al Señor resucitado en los rostros de los pequeños, en los gestos de amor, en los signos de vida que brotan donde parecía reinar la muerte. Jesús le dice, ve y di a mis hermanos. Ese mis hermanos es revolucionario. A pesar de que lo abandonaron, de que lo negaron, de que huyeron en el momento más crítico, Jesús no los reprende, no los excluye, no los llama traidores. Los llama hermanos. Porque la resurrección no solo vence a la muerte, también vence al rencor, a la culpa, a la distancia. Nos devuelve nuestra dignidad más profunda, la de ser hijos del Padre y hermanos entre nosotros. Y nos invita a reconstruir los vínculos rotos, a perdonar, a comenzar de nuevo. María corre entonces con un corazón nuevo. No solo porque ha visto a Jesús, sino porque ha entendido que ella también resucitó con él. Ya no es la mujer rota por el dolor. Ahora es la anunciadora de la vida. Su voz, que antes era un lamento, ahora es canto de victoria. Y este paso del llanto a la misión es el camino de todo cristiano, que se encuentra verdaderamente con el resucitado. No puede quedarse encerrado en sí mismo. Necesita comunicar la alegría que ha recibido, porque el gozo compartido se multiplica. Esta escena se convierte así en un espejo para nuestras propias búsquedas. ¿Dónde estamos buscando al Señor? ¿Qué nos impide reconocer su presencia viva? ¿Qué lágrimas necesitamos ofrecerle para que Él las transforme en esperanza? La resurrección no es magia, es gracia. No es espectáculo, es encuentro. Y solo cuando abrimos el corazón, cuando nos dejamos llamar por nuestro nombre, cuando respondemos con humildad y amor, es que realmente podemos decir: he visto al Señor. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes.
Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.